Recibimos a Cristóbal Linero con el espacio Estudios Vida. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Por la verdad, muy bien. Contento de escucharte y de estar por aquí para compartir esta rica palabra que el Señor nos tiene en esta mañana. Gracias, Cristóbal, también a ti por la compañía. Gracias por ser parte de Amigos y de la programación de Radio Solidaria. Y adelante con el espacio que has preparado para este día. Pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. Y en esta mañana, queridos hermanos y hermanas, queremos comenzar con un nuevo tema. Y este tema es el árbol de la vida. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar involucrados en el árbol de la vida. Árbol de la vida que es Cristo mismo. Y el tema general de todo este compartir en cuanto al árbol de la vida se titula Tomar el camino. Tomar el camino. ¿Qué camino? El mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Y también cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, decía que estaba persiguiendo a todos los que andaban, vivían en este camino. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar en este camino. Y se titula Tomar el camino de disfrutar a Cristo como el árbol de la vida. Y en este mensaje se titula Injertado en Cristo para que nosotros podamos llegar a ser parte de este árbol de la vida. ¿Qué te parece? Esto es interesantísimo, muy animante, muy disfrutable, de que hoy nosotros podamos participar del árbol de la vida. Vemos en el principio cuando Dios creó al hombre, y vemos toda la creación como todo fue creado según su género, fue creado según su especie, pero cuando llegó al hombre, nosotros llegamos a ser de la especie de Dios, del género de Dios, y dijo él, hagamos al hombre ahora a nuestra imagen, con un propósito. El hombre que Dios creó supuestamente iba a ser la representación de Dios, la expresión de Dios aquí en la tierra. Y lo puso delante del árbol de la vida para que pudiese comer de ese árbol y él, digamos, entrar ese árbol dentro de él y él dentro del árbol. Es decir, ser uno totalmente con Dios. Pero ya sabemos que el hombre comió de otro árbol y en vez de tener vida, lo que ocurrió fue muerte. Entonces él fue sacado de aquel ámbito, de aquella atmósfera, de aquel ambiente placentero que él estaba disfrutando, que él estaba viviendo, de tal manera incluso de que todos los árboles que daban mucho fruto, no tenía necesidad de labrarlo, porque dice que salía de la tierra un vapor que realmente daba esos frutos. Pero inmediatamente que el hombre fue sacado de aquella atmósfera, de aquel paraíso, ¿qué ocurrió? Dice, de aquí en adelante, realmente tú tendrás que trabajar la tierra con el sudor de tu frente y crecerá espino. Tremendo, terrible, queridos hermanos, pero qué maravilloso de que ese árbol de la vida vino a nosotros. Bueno, vamos a comenzar el bosquejo que tengo aquí preparado, que es maravilloso. Dice así el punto 1, dice, la Biblia revela que la relación que Dios desea tener con el hombre, que lo que él dice que consiste en que él y el hombre llegue a ser uno solo. ¿No es esto maravilloso? ¿No esto es animante? De que el deseo de Dios desea que él ser uno con nosotros y nosotros uno con él. Oh, yo no sé si tú estás sentado, yo no podría estar sentado. De verdad, tenemos que estar saltando de este rico disfrute. Porque mira lo que dice el 1 de Corintios 6:17, versículo que mucho lo he repetido por aquí, pero que este versículo necesitamos disfrutarlo y que orarlo incluso para que se haga vida en nosotros, en todas las células de nuestro ser de verdad. Dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Maravilloso. Cuando Dios murió y resucitó y llegó a ser ese espíritu,
Él se mezcló con nuestro espíritu, se hizo uno con nosotros, porque nosotros estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como vamos a ver ahora. Aquí nosotros éramos como esa rama seca, muerte, silvestre, pero fuimos injertados. Oh Señor Jesús, esto es maravilloso. Dice también aquí otro punto, siempre que nosotros acudimos a la Biblia, nosotros necesitamos ejercitarnos en un principio. ¿Qué principio? Es el principio de que Dios desea ser uno con su pueblo escogido. Dios escogió a su pueblo. Dios escogió realmente a cada uno de nosotros para que nosotros podamos llegar a ser muchos, pero realmente un solo cuerpo. En Juan, en el capítulo 14, versículo 20, hay un versículo aquí muy animante. Mira lo que dice este versículo. Parece muy enrevesado, pero si tú estás en el Espíritu y tú rumias y disfrutas este versículo, iba a decir analizar, pero la palabra no es analizar, es saborearlo, disfrutarlo. Dice, y en aquel día vosotros conoceréis, en aquel día, incluso hoy es el día, dice que vosotros conoceréis de que yo estoy, dice, en mi Padre. Él estaba en el Padre. Dice, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué te parece este versículo? Este versículo es maravilloso, muy revelador, muy animante, de que realmente el deseo de Dios en su encarnación era llevarnos al Padre. Yo estoy en el Padre, el Padre está en mí y vosotros estáis conmigo, y al estar conmigo estamos en el Padre. ¡Qué mezcla más maravillosa! Señor Jesús, dice que el propósito principal de Dios consiste en hacerse uno con el hombre y hacer al hombre uno con él. Uno con el hombre y el hombre uno con él. Por eso hay unos versículos muy reveladores aquí en Efesios, en el capítulo 4, porque dice el versículo 4:4, dice, un cuerpo y un espíritu. No hay muchos cuerpos, hay un cuerpo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, que dice en Efesios, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos aquí, dice, un cuerpo y un espíritu. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ya vemos aquí que hay un cuerpo, hay un espíritu, hay una esperanza. Y dice el versículo 5, dice, un Señor, una fe, un bautismo maravilloso, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo, un espíritu. Y dice el 6, y un Dios y Padre. Un Dios y Padre, dice, de todo, el cual es sobre todo y en todo y por todo. Maravilloso. El principio básico y principal, hermanos y hermanas, del nacimiento de Cristo es que Dios vino a unirse con el hombre y ser un hombre y ser uno totalmente con el hombre. Este es el principio básico de la Biblia. Nosotros debemos guardar el principio básico de que la palabra de Dios, como la revelación divina, nos está mostrando que el propósito principal de Dios es hacerse totalmente uno con el hombre y hacer que el hombre sea uno con él. Lo podemos ver muy claro también en Juan 15. Dice que el Señor dijo, yo soy la vid. Escucha, yo soy la vid. Dice, y vosotros los pámpanos, permanecer en mí y yo en vosotros. Esto en 15, versículos 4 y 5 es maravilloso. Esto nos demuestra que Dios y los creyentes, nosotros en Cristo, ante nosotros estábamos separados. Pero un día
esas ramas que eran ramas silvestres, hermanos y hermanas, fuimos injertados en Él, en Cristo. Y esto lo podemos ver en Romanos 11:24. Maravilloso. Hemos sido injertados en Cristo como el árbol. Y este injerto nos ha hecho uno con Él. Así que ahora lo que se necesita, hermanos y hermanas, es que nosotros permanezcamos a fin de que Él permanezca en nosotros. Así que Él y nosotros llegaremos a ser una sola vida, una sola naturaleza y un solo vivir. ¿Qué te parece? Una sola vida, una sola naturaleza y un solo vivir. Eso es lo que va a traer de regreso a Cristo, hermanos y hermanas, en que nosotros podamos ser aquellos que comemos del árbol de la vida. Toda la Biblia habla de comer. El deseo de Dios es que nosotros lleguemos a ser uno con Él y Él uno con nosotros. Dios desea que la vida divina y la vida humana se una para que llegamos a ser una sola vida. Maravilloso. La dice que la vida central del propósito y del plan de Dios consiste en que Dios y el hombre y Dios, sea una sola entidad. Perdona que tenga que repetir tanto este asunto de que Dios y el hombre y Dios sea una sola entidad. De modo de que los dos, dice, tenga un solo vivir, por una sola vida y una sola naturaleza. Aquí vemos en Apocalipsis 22:17, dice, y el Espíritu y la novia dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tenga sed, venga y beba, y el que quiera, escucha, tome del árbol de la vida, ¿cómo? Gratuitamente, gratuitamente. Hermano, en su encarnación, Cristo introdujo a Dios en el hombre, porque cuando Dios fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu, cuando Él nació, introdujo Dios en el hombre. Y en su resurrección, escucha, y en su resurrección, Él introdujo al hombre en Dios. De este modo, Él realizó la mezcla de Dios y el hombre en una sola entidad. Esto parece como una herejía, pero realmente ese es el deseo de Dios, ese es el deseo del Padre, de que nosotros lleguemos a ser lo que Él es, sentir lo que Él siente, vivir lo que realmente Él desea. Mira lo que dice en Romanos 8:3, dice, porque por cuanto lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil en la carne, dice, Dios enviando a su propio Hijo, dice, en semejanza de carne de pecado. Claro, cuando decimos de que Dios introdujo en el hombre, se introdujo en el hombre Dios, Jesús, no tenía pecado. Él vino en semejanza, igual como aquella serpiente que levantó Moisés en el desierto, que todo el que miraba aquella serpiente, ¿qué ocurría? Era sano. Pero aquella serpiente tenía la forma, la semejanza, pero no tenía la naturaleza serpentina. Era de bronce, de justicia. Así vino Cristo, en semejanza, como dice aquí en Romanos 8:3. Dice, y en cuanto a la carne de pecado, dice, condenó al pecado en la carne. En Romanos 1:3 también dice, acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne. Maravilloso. Dice que fue designado, Romanos 1:4, dice que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, según la resurrección de los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Maravilloso. Señor Jesús, ya creo que tengo que ir terminando. Termino solamente con un punto aquí que dice, nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Dice, Él y nosotros hemos llegado a ser una sola persona. Maravillosa. Aquí hay unos versículos
dice que es muy, a mí me encanta este versículo, porque esto te hace ver qué es lo que hay en el corazón de Dios. Y termino este versículo y ya la semana que viene seguiremos desde aquí donde nos hemos quedado. Es en 1 Corintios 12:12. Mira lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno, tu cuerpo, mira tu cuerpo, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, dice, son un solo cuerpo. Y escucha cómo termina. Así también el Cristo. Así que hermanos y hermanas, hemos llegado a ser uno con el Señor, hemos sido injertados, entraremos más profundidad en este árbol de la vida, donde somos parte, somos esos pámpanos para llevar mucho fruto. Así que muchas gracias, José, por permitirme de compartir esta palabra. Y hermanos y hermanas, hasta próximo viernes, si el Señor lo permite, seguiremos compartiendo del árbol de la vida. Amén, José.